Santa Claus. Este es el Museo de Sumaya, vamos a hablar del Museo de la Ciudad de México. La Ciudad de México pues, es uno de los tres países, de las tres ciudades más grandes en cuanto a cultura y museos. Es el tercero, de hecho, después de Francia y Londres. Tiene, bueno, de hecho, el INBA registra que tenemos 170 museos y 43 galerías. Vamos a hablar de 5 museos de forma superficial, que es el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, el de Antropología, el Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno y el de Arte Moderno. El Colegio Militar se divide en dos secciones, que es el antiguo Colegio Militar y la Casa de Alcázar, donde se encontraba el último virrey. Se encuentran muebles de Enrique VIII y ese tipo de cosas. Al año registra aproximadamente 2 millones de visitantes y abre de martes a domingo de 7 a 5, sin costo los domingos. Que quiera ir. Se encuentra en la primera sección de Chapultepec, de Chapultepec. Esta es la sala de Alcázar. Esta es la entrada principal al Colegio Militar. Los planos, ¿no? Son varias plataformas de las cuales se puede hacer recorridos. Los recorridos son guiados, duran aproximadamente 1 hora con 20. Entre semana dura cuesta 75 pesos. El Museo Nacional de Antropología, uno de los mejores y más grandes museos que hay en todo el mundo, se inauguró en 1964 con 2 millones de visitas al año. Tiene aproximadamente 20 salas con exposiciones temporales y el famoso auditorio Jaime Torres Bodet. Tiene aproximadamente 7,000 piezas de todas las culturas. Esta es la vista principal, que creo que pues, es la más famosa. O sea, tiene sus puentes y en este pequeño espacio tiene patos y truchas. El Templo Mayor se visita aproximadamente por 700,000 personas. Tiene 8 salas, 1,300 piezas de la cultura de Tenochtitlan. Era el núcleo religioso de la cultura mexica. Se encuentra sepultado debajo de la catedral, con la intención de aplastar las ideas religiosas de ese tiempo. Y pues fue descubierto el 21 de febrero de 1978 por Luz y Fuerza del Centro y se construyó en 7 etapas aproximadamente con una altura de 45 metros. Eran 7 templos. El Templo Mayor consta de estas edificaciones. Las pueden visitar. Está muy padre el museo, si en algún momento lo quieren ir a ver. El Palacio de Bellas Artes tiene diversas actividades culturales. Es creo que el museo más conocido por todos. Cuenta con orquesta de Sinfónica Nacional de lunes a viernes, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Ópera, Teatro y las exposiciones temporales. Además de un restaurante café que está muy bonito, pues si quieren ir. Tiene murales de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, de Tamayo, entre otros artistas. Y registra aproximadamente 660,000 visitas al año. Esta es una foto tomada desde el Sambo, de frente. Y este es el mural más famoso, que es El hombre controlador del universo, pintado por Diego Rivera en 1934. El Museo Nacional de Arte, que es el MUNAL, es situado en la Plaza Manuel Tolsa, justo enfrente del Museo de Minería. Es considerado una de las obras arquitectónicas más importantes del siglo XX. Abre igual de martes a domingo, de 10 a 6, y recibe aproximadamente 370,000 personas. Este museo, pues si lo pueden ir a ver, está muy padre, tiene muchas exposiciones temporales. Y pues aquí les dejo el link para el recorrido virtual. Es aproximadamente 40 minutos en recorrido virtual, en persona pues es mucho más, es un lugar muy relajante, la verdad. El Museo de Arte Moderno, que tiene una afluencia de más de 300,000 personas al año, tiene 6 galerías, entre las cuales se encuentran pues, estos artistas principalmente. Y el Museo Nacional de las Culturas, que es el museo más antiguo de México, fue decretado como museo por el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria. En 1825 fue Casa de la Moneda, ha sido pues, Palacio de Bellas Artes, ha sido teatro, pero pues actualmente lo importante de él es que posee 14,000 objetos de diferentes culturas y diferentes épocas. Y pues vamos a empezar con la plática, ¿no? En nuestra plática vamos a hablar de los conceptos básicos, una pequeña introducción de la diabetes, cómo se va a realizar el diagnóstico en una o en 2 pruebas, el tratamiento inicial y por qué vamos a empezar con este tratamiento, los fármacos los vamos a mencionar en cuanto al tipo de fármaco,
ajustes al tratamiento, principalmente las insulinas, las metas a tratamiento y las conclusiones. Bueno, esta es una imagen representativa del Teto Omnimus, en donde nos habla de las 8 ramas de la fisiopatología y la endocrinología, entre las cuales destacan primero el encefálico, ¿no? Que aquí no está, pero pues ahí. La mente, el hígado, que es por el glucagón, el páncreas por la liberación de insulina, el músculo por el uso de la glucosa y la resistencia a insulina que se presenta, la tasa de umbral glomerular de la glucosa y la sangre. Esto tiene importancia debido a que los endocrinólogos dicen que no se debe utilizar un solo fármaco para el tratamiento de la diabetes, sino que se debe utilizar cuando menos una terapia doble. Y bueno, la diabetes es un grupo de enfermedades heterogéneas, las cuales se caracterizan por una hiperglucemia y con datos de resistencia a la insulina. Hay diferentes tipos de diabetes, los más comunes van a ser la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La tipo 2, con un 90-95% de la población que se diagnostica con diabetes va a presentar este tipo de diabetes. Es un síndrome, ¿no? O sea, no necesita ser diabetes 1 o 2 para ser diabetes. Y pues también hay que tener en cuenta que se puede relacionar al tipo 2 con un relativo o absoluto deterioro progresivo de la función de la insulina, y es un estado proinflamatorio. También lo que decíamos, como es una enfermedad proinflamatoria que puede progresar, pues se va a estar relacionada con hiperglucemia y se va a asociar mucho con la obesidad. En el mundo pues, se presenta principalmente en países occidentales, se asocia a la obesidad y al sedentarismo. Aproximadamente 455 millones de personas presentan diabetes a nivel mundial, 193 millones de las mismas se desconocen diabéticas. 90% de las personas que tienen diabetes en algún momento de su vida van a tener complicaciones macro o microvasculares, llámese retinopatía, amputación, falla cardíaca, y pues es la sexta causa a nivel mundial de incapacidad. A nivel nacional pues es un poquito diferente, ¿no? La prevalencia es de 9.4 en el 2016, la cual ha ido en aumento. Se presenta más en mujeres que en hombres. El uso de insulina, de ese porcentaje que está diagnosticado, es aproximadamente del 11.1. Bueno, se recomienda la revisión anual de los pies en los pacientes diabéticos, pero solamente una quinta parte de la población lo va a hacer. La hemoglobina glucosilada como método de control, nada más el 15% de la población lo va a hacer. Los inamputados son aproximadamente el 5% de las personas que están diagnosticadas, y pues casi ninguna persona de la población va a realizar medidas preventivas. Nuestro estado, bueno, Sonora, es uno de los estados donde se encuentra una prevalencia media, siendo este color azul rayito. El gris es con menos población diabética, que es donde menos sedentarismo hay, y el azul oscuro, que es la población que más diabetes tiene, ¿no? Los países, las ciudades más grandes como Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara, pues todos tienen más diabetes debido al sedentarismo y a la alimentación, ¿no? En cuanto a México, pues vamos a tener una incidencia mayor, igual que a nivel mundial, en las mujeres que en los hombres. Y pues esto es el cambio de 2012 a 2016, donde aumentó la prevalencia de diabetes y aumentó la incidencia de obesidad también. Recordando lo que se ha comentado, el 90% de las personas que presentan obesidad van a presentar diabetes. ¿Okay? En México tenemos un estimado de 10 millones de personas diabéticas, de los cuales solamente 6.4 se saben ya con el diagnóstico de diabetes, y 24 millones adicionales se van a conocer prediabéticos. De estos pacientes hay que estimar que además cada año se diagnostican nuevos casos, 300 a 300.000 pacientes. Y pues bueno, los factores de riesgo son que sean hispanos, que sean mayores de 45 años, que tengan un índice de masa corporal mayor a 25. Bueno, eso es como que lo más importante, ¿no? También es importante saber que ha aumentado desde la primera encuesta de salud que realizó en cuanto a la diabetes, ha aumentado aproximadamente el triple en su población en los últimos 40 años.
Y bueno, México es el noveno lugar con pacientes diabéticos. Lo que comentábamos, de 10 millones, 6 se van a saber diagnosticados, o sea, 6 de cada 10. En cuanto al costo económico, México al IMSS le cuesta aproximadamente 8.835 millones de pesos al año en tratamiento por sus complicaciones, lo cual a nivel mundial, en cuanto a la OMS, es un 34%. De los pacientes diagnosticados con diabetes, 56% no está controlado, un 38% está mal controlado y solamente un 5.9% de los pacientes van a estar dentro de metas de control glicémico. Otros conceptos que tenemos que conocer es la resistencia a la insulina, que es la disminución de la sensibilidad periférica a la insulina. Se presenta principalmente de forma clínica o por una curva de tolerancia oral a la glucosa. La prediabetes, que es un paciente que tiene una glicemia anormal, pero sin llegar a grados de diabetes, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tiene una glucosa aquí debería estar, entre 100 y 125. O una prueba de glucosa de tolerancia oral a las 2 horas entre 100 y 199, entre 140 y 199. Perdón que no se viera. Entonces vamos a tener 4 tipos principales de diabetes, que es el tipo 1, que es autoinmune, por la ausencia de producción de insulina. El tipo 2, que es donde hay un deterioro en la resistencia a la insulina, o una insulina de mala calidad, o una progresiva deficiencia de insulina. La diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, como es el tipo MODY y la inducida por medicamentos, como son los antirretrovirales, los trasplantes en órganos, entre otras, ¿no? Y pues las manifestaciones clínicas de la diabetes, vamos a tener 4 manifestaciones clínicas importantes en la diabetes, que es de un tipo metabólico catabólico, que es la poliuria, la polidipsia, la cetoacidosis diabética y la pérdida de peso. De ellas, pues es importante saber que como en nuestra población el 90% de los diabéticos van a ser diabetes tipo 2, es raro que tengan cetoacidosis. La cetoacidosis es más común en la diabetes tipo 1 o en la tipo MODY. Y los síntomas clásicos se deben al catabolismo del metabolismo, teniendo en cuenta de forma importante el hecho de que el umbral renal de glucosa es de 180 miligramos de cilitro. Cuando se rebasa este umbral, pues se presenta la poliuria, la nicturia. En cuanto a su diagnóstico, vamos a tener 3 pruebas principales para realizar el diagnóstico de diabetes, que es la glucosa en ayuna, mayor o igual a 126, teniendo en consideración que la ayuna es la no ingesta de alimentos de cuando menos 8 horas. La prueba de tolerancia oral de la glucosa con una prueba postprandial de 2 horas, mayor o igual a 200. Esta debe ser realizada con una toma de una carga de glucosa anhídrica de 75 gramos. O la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Esta pues se recomienda que sea una prueba estandarizada. O una glucosa capilar en cualquier momento acompañada de sintomatología catabólica, que es la que ya habíamos comentado, ¿no? Pérdida de peso, poliuria, polidipsia, visión borrosa. En caso de que se presente este criterio, pues el diagnóstico con una glucosa mayor a 200 es definitivo. Y en caso de que no se presente este criterio, se presente alguno de estos 3 criterios en una clínica catabólica, tenemos que confirmar el diagnóstico. El diagnóstico se confirma con 2 pruebas de la misma muestra o 2 pruebas de 2 muestras diferentes con cualquiera de las 2 pruebas. No sé si ahí me explico. ¿Sí? ¿No dudas ahí? O sea, puede ser una hemoglobina glucosilada más una glucosa en ayunas en la misma prueba de sangre, y si las 2 son positivas, se considera diabetes. O 2 veces la misma prueba de la misma muestra de sangre, por ejemplo 2 veces hemoglobina glucosilada, que es el ejemplo que aquí viene. Y entonces, si tenemos una hemoglobina glucosilada de 7 y una de 6.8, aunque sean de las dos de la misma muestra, pero de diferentes pruebas, se considera positivo, ¿no? Y se puede hacer el diagnóstico de diabetes. En caso de que haya una prueba positiva y una prueba negativa, en ese caso se debe repetir la prueba que es negativa, que es lo que está subrayado en amarillo.
¿Por qué? Porque hay mucho escrutinio de falso positivo. Entonces, por ejemplo, si tuvimos una hemoglobina glucosilada de 6,8 y una glucosa en ayunas de 120, se recomienda repetir la hemoglobina glucosilada, y si esta vuelve a ser normal, se descarta el diagnóstico, se deja como diagnóstico de prediabetes y se debe hacer una prueba o un tamizaje anual. ¿Ok? Ahora, el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 no solamente tiene que cumplir con los criterios previos, sino que además debe tener autoanticuerpos, ya sea GAD, insulina, tirosina, fosfata IA2, IA2 beta o ZNT8 para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 1, ya que pues, es una enfermedad puramente autoinmune, ¿no? También existe la diabetes mellitus tipo 1 idiopática, que es donde se sabe el registro de una diabetes mellitus 1, pero que no se encuentra ninguno de estos anticuerpos, autoanticuerpos positivos en la prueba sanguínea, ¿no? Esto es importante saber que se presenta más en raza africana y en asiática. La diabetes tipo 2 se debe hacer un tamizaje para todas las personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 25, o sea, obesidad o sobrepeso, y algunos de los factores de riesgo que vamos a comentar ahorita más adelante. En caso de no tener ningún factor de riesgo y no contar con obesidad o sobrepeso, se debe realizar a todas las personas mayores a los 45 años. En caso de ser negativo a las pruebas de tamizaje, se debe repetir cada 3 años como mínimo razonable, de forma ideal, una vez al año, ¿no? Cualquiera de las 3 pruebas es válida para hacer el tamizaje. Ahora, esto es lo que comentábamos: un índice de masa corporal mayor a 25 en personas latinas y mayor a 23 en asiáticos, más un familiar de primer grado que tenga diabetes, o que sea de un origen étnico, o sea, todos nosotros que somos latinos tenemos un origen étnico de riesgo, ¿no? La historia de enfermedad cardiovascular, que sean hipertensos, que tengan dislipidemia, ya sea por colesterol o por triglicéridos, o las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, que tengan un estilo de vida sedentario, o que tengan datos clínicos de resistencia a la insulina, como es la galactosis nigricans. También a los pacientes que se realiza prueba de hemoglobina glucosilada y que quedan en un rango arriba de lo normal, pero que no llegan a ser diabéticos, se recomienda el tamizaje anual. Y pues a todas las pacientes que hayan sido diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional, también se debe realizar la prueba de tamizaje cada 3 años por el resto de su vida, debido a que el 30% de los pacientes que tuvieron diabetes gestacional van a progresar a diabetes mellitus tipo 2. Este es un cuestionario que recomienda la ADA, en donde si se tienen más de 5 puntos, considerando el índice de masa corporal, y estas preguntas que son sencillas, básicamente son lo mismo que comentamos de los factores de riesgo: que si tienes un familiar, que si tienes sobrepeso, que si tienes un estilo de vida sedentario. Si tiene más de 5 puntos, se recomienda realizar el tamizaje sin importar la edad. Y bueno, este es un artículo que se llama DPP, que nos habla de la prevención de la progresión de la diabetes. En este estudio lo que nos habla es sobre la actividad física, la disminución del índice de masa corporal y el uso de medicamentos que disminuyan el estado proinflamatorio de la diabetes. En él nos hablan de incluso algunos conceptos que se hablan en la nueva guía de la ADA, como es la diabetes mellitus remitida. La diabetes mellitus remitida es aquella que haya tenido el diagnóstico de diabetes mellitus, que haya disminuido su índice de masa corporal y que por más de 3 meses se mantenga con glicemias normales sin uso de fármacos, ¿no? En este mismo estudio nos dice que para lograr eso, una persona que tenga un índice de masa corporal entre 25 y 28 debe disminuir el 10% de su masa corporal, y en las personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 28 deben de reducir su peso corporal en cuando menos un 26%, ¿no? Otros marcadores de proinflamatorios es lo que habíamos dicho: la presión arterial alta, la dislipidemia, que nos va a ayudar la metformina. Y pues eso, la metformina también nos va a disminuir el índice de progresión de la diabetes. ¿Qué es esto que estamos comentando? Se considera en las personas prediabéticas el uso recomendable de metformina cuando se tiene un índice de masa corporal mayor a 35, que sean mujeres menores de 60 años y que hayan tenido también diabetes gestacional, se ven beneficiados por el uso de metformina.
¿Alguien sabe cuál es el uso del el mecanismo de acción de la metformina? Dice que nadie, porque tampoco los del artículo saben. Pero ¿cuáles son las cosas que se proponen en los artículos? Divulgación. Divulgación. Bueno, la metformina tiene, aunque no está esclarecido el método de acción de la guanina, se sabe que la metformina funciona a nivel mitocondrial en los receptores MK1 y también funciona bloqueando el factor de necrosis tumoral kappa. Esto nos ayuda a disminuir el estado inflamatorio y de esa manera disminuir la incidencia de la diabetes, ¿no? Entonces, en el manejo del paciente prediabético, en el cual se puede prevenir la progresión a la diabetes, vamos a tener como metas la pérdida de peso. Es algo que ya se comentó. La metformina como tratamiento inicial, en donde se recomienda 500 miligramos una vez al día de forma inicial, aumentando cada 2 semanas, hasta una dosis máxima de 2 gramos al día. La carbosa, que también reduce la progresión de la prediabetes a diabetes en un 25 o un 30%, y fármacos como el glutide, en la cual también previene y restaura la normoglucemia. En la guía de endocrinología de hace 2 años, en 2017, cuando salió el artículo del doctor Omnimus, refiere que antes se recomendaba alcanzar metas de glucemia por la hemoglobina glucosilada menor a 6.5 y que eso suponían que mejoraba la progresión de la prediabetes a la diabetes. Actualmente se sabe que eso no es una realidad, y porque antes incluso utilizaban las sulfonilureas. Ahora las sulfonilureas ya no entran en este estándar, en este chart, en esta tabla, debido a que se sabe que sí disminuye de forma inicial la hemoglobina glucosilada, pero posteriormente genera una curva en U, aumentando la hemoglobina glucosilada y aumentando la progresión a la diabetes. También aumenta el riesgo cardiovascular. Y bueno, ¿alguien sabe cuándo vamos a iniciar el tratamiento hipoglucemiante con fármacos? ¿Bere? De acuerdo a la ADA, el algoritmo de marcar los niveles de glucosilada y los niveles de mayor a 10 iniciamos con terapia insulina y quimioterapia y luego ¿Le va a hacer alguna aportación? ¿Es menos de 10? pues ya nada más metformina y cambios del estilo de vida. Entonces van a incluir en todos los. Bueno, yo voy a recomendar las 2 actualizaciones que hubo, 2018-2019, con relación con el artículo del Octeno, ¿no? Que es, primero, como comentaba, dieta y ejercicio para cambiar el índice de masa corporal y tratar de evitar la progresión o disminuir los niveles de glicemia. Se sabe que la dieta disminuye entre 0.5 y 1 la hemoglobina glucosilada al año y que el ejercicio puede disminuir de 1.5 a 2 la hemoglobina glucosilada al año. La guía 2017 de VADA todavía recomienda únicamente como ejercicio tipo aeróbico. A partir de 2018 a 2019 no solamente recomiendan tipo aeróbico, también recomiendan el uso de pesas. Recomendando a partir de los 6 meses de haber iniciado el ejercicio aeróbico y que disminuye igual de 2 aproximadamente, de todo 2% de hemoglobina glucosilada al año. Y farmacológico, pues vamos a empezar con guaninas, metformina, tiosiladonas, incretinas e insulina, ¿no? Esta es la del 2018, donde nos dice que por abajo de 9 debemos de considerar iniciar con monoterapia, ¿no? La monoterapia puede ser guaninas, tiosiladonas, sulfonilurea, GLP-1, SGLT2 y la sincretina, ¿no? De forma ideal o de forma recomendada por la ADA, la OMS y la llama es la metformina, ¿no? ¿Y las incretinas y los análogos de GLP-1 No, o sea, los análogos de la GLP-1 funcionan como estimulando las incretinas, pero no son incretinas. Bueno, son las incretinas. No me la sé. Son menos inhibidores de la DPP-4. Como la nada más para aclarar eso. Pero entonces, menor a 9, decía que debería de considerarse la monoterapia. Mayor a 9, iniciar la doble terapia. Y mayor a 10, una glucosa mayor a 300, iniciar de forma inmediata con terapia inyectable. Fuese GLP-1
o fuese insulina. También la guía de la ADA dice que los pacientes que estén con aversión a la terapia inyectable, pero que no tengan datos catabólicos o que no tengan cetonas, se puede iniciar con dosis altas de sulfonilureas, sean de primera o de segunda generación, pero pues no es una recomendación de primera línea, ¿no? Y pues se debe de hacer un monitoreo de forma inicial, cuando menos cada 3 meses de hemoglobina glucosilada. En caso de ser un monitoreo dentro de metas, pues seguir cada 3 a 6 meses y posteriormente pues, cada año, ¿no? Y bueno, la monoterapia, lo que comentábamos, se inicia preferentemente con metformina. En caso de que la hemoglobina glucosilada esté en meta, se va a monitorear cada 6 meses y pues igual valorar si hay que cambiar el estilo de vida o agregar un segundo fármaco, ¿no? En caso de la terapia doble, pues hay que valorar el riesgo cardiovascular elevado. A partir del 2009 se han quitado varios medicamentos debido a que la FDA hizo varios estudios en donde se demostró que varios fármacos generaban, o de hecho generan, cambio en la estructura cardíaca, generando remodelación cardíaca, y esto genera posteriormente insuficiencia cardíaca y mayor riesgo de infarto, ¿no? De hecho, el fármaco principal de este estudio fue la pioglitazona. La pioglitazona demostró que aumentaba en un 25% el riesgo de infarto y hasta en un 80% de falla cardíaca. También se demostró que las sulfonilureas generaban mayor angiogénesis a nivel coronario y igual la misma remodelación cardíaca, por lo cual pues, ya no son medicamentos que se recomienden tanto en las guías a comparación de hace 5 años, ¿no? Entonces hay que considerar esto para iniciar una terapia doble. Si la terapia, o sea, si necesita una terapia doble, tiene menos de 9% de hemoglobina glucosilada y con metformina no se logra la meta, pues hay que considerar agregar este medicamento que no lo puedo mencionar. Ese. Y el pacristosina. Esta es la que más se recomienda y donde más estudios hay y donde tienen menos riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y en caso de que no se considere necesario agregar un segundo medicamento, pues hay que considerar situaciones especiales como son que aumente la glucosa y que llegue por arriba de 10, entonces en ese momento pues, nos dedicamos al tercer paso, ¿no? En caso de que sí se logre la meta, pues igual hay que mantener un monitoreo a los 3 meses, ya se logra la meta a los 3 meses y se va a seguir cada 6 meses. En caso de que no se cumpla la meta, pues hay que considerar un esquema triple, en el cual pues hay que ser conscientes de que las comorbilidades del paciente ya pueden haber incrementado en este momento, ¿no? ¿Qué me refiero? A que también hay que considerar, por ejemplo, enfermedad renal crónica o la tasa de filtrado glomerular, el índice de masa corporal, el índice de masa muscular y otros datos catabólicos que pueden tener algunos medicamentos. Y en caso de que se logre con una terapia triple, por ejemplo, metformina, más epaglifosina, más un GLP-1, pues repetir igual laboratorios de hemoglobina glucosilada a los 3 meses y posteriormente a los 6 meses. En caso de que no se logre la meta o de que la glucosa esté más alta de 300, pues iniciar con insulina, ¿no? Y ahora en el 2019 nos dicen, pues diagnóstico es hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, ¿no? Si tiene mayor a 6.5 pero menor a 7.5, iniciamos con una terapia doble. Si tiene menor a 6.5, iniciamos con cambios del estilo de vida, ¿no? Pues, menor a 7.5, vamos a empezar con un medicamento de primera línea, que puede ser metformina, que es una bilbanina, un GLP-1, un SGLT2, un DPP-4, una tiosilodona, una incretina o una insulina, ¿no? De forma ideal va a ser de arriba hacia abajo, ¿no? Se va a recomendar más la metformina. Las contraindicaciones para iniciar con metformina son 3 principales, ¿no? La intolerancia intestinal, la acidosis láctica o que los niveles de glucosa estén muy elevados. Ahora, si tenemos mayor a 7.5, vamos a empezar con un medicamento, metformina o algún otro medicamento de primera línea, más un medicamento que vamos a considerar de segunda línea, que son cualquiera de los primeros de primera línea, más, por ejemplo,
insulina u otros, ¿no? Como la carbosa y otros fármacos que nos van a ayudar a disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada. En el caso de que tengan un índice, una hemoglobina glucosilada mayor a 9, a diferencia de la ya de un año antes, ya se va a empezar con una terapia triple o con una insulina, ¿no? Si no tenemos, incluso la guía de la ADA refiere que si tenemos una hemoglobina glucosilada mayor a 9, pero sin ninguna sintomatología, se puede valorar el inicio de una terapia doble. Y en caso de que sí tenga sintomatología, iniciar de forma inmediata con triple o insulina, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Jalo. Este cuadro pues, no lo puse para exponerlo aquí, pero cuando me va a rolar la diapositiva, si vienen todos los grupos de los medicamentos, vienen cuánto se espera que disminuya hemoglobina glucosilada al año con el uso adecuado del fármaco. Las ventajas principalmente son cardiovasculares o renales y las desventajas principales de cada fármaco. Por ejemplo, la carbosa puede generar meteorismo y flatulencia, la metformina, diarrea, acidosis láctica. Por ejemplo, los DTP4 son cardioneutros, ¿no? Generan ni mayor insuficiencia cardíaca ni menor, ni protección. Este es otro esquema que está sacado de la guía de endocrinología en cuanto al octano luminoso, que es lo que Omnibus, perdón, que comentábamos. Son terminosas, Ok. Entonces, este chart nos habla de que como la enfermedad es multifactorial, se recomienda que tenga un abordaje multifactorial, cuando menos 2 fármacos, incluso de forma inicial, que no busquemos una meta en hemoglobina glucosilada, que la hemoglobina glucosilada menor a 6.5 en una persona joven no va a disminuir en la incidencia de riesgos cardiovasculares, ni microvasculares, ni macrovasculares. Eso es lo que nos dice la guía de endocrinología, sino que tenemos que buscar metas en cuanto a su fisiopatología. Por ejemplo, la metformina va a disminuir la resistencia resistencia a la insulina del músculo a la sangre, ¿no? Y también va a disminuir la producción de glucagón hepático a la sangre. Entonces vamos a tener un mecanismo doble. Y si lo sumamos, por ejemplo, a un GLP-1, un análogo del GLP-1, vamos a aumentar la secreción de insulina. Y esto en conjunto va a hacer se va a sumar una sinergia que va a favorecer al paciente. Esta sinergia debe de ser personalizada. ¿A qué me refiero? A que si un paciente es obeso, vamos a buscar un medicamento como las tiosilodonas que van a disminuir el peso del paciente. Y no vamos a utilizar una sulfonilurea, por ejemplo, que va a aumentar el peso. Si nuestro paciente tiene un riesgo cardiovascular, vamos a buscar un medicamento que disminuya la incidencia de insuficiencia cardíaca. Y si es un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 45, también vamos a especificar a ese tipo de paciente. Ya no vamos a buscar una meta de hemoglobina glucosilada. Para nosotros como internistas es mucho más fácil buscar un objetivo con hemoglobina glucosilada y por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Además es costo eficiente. Bueno, ahora vamos a comentar rápidamente cada fármaco. Las guaninas como la metformina, pues estos no modifican los niveles de insulina, entonces aquí también un pequeño comentario, entre paréntesis. Hay artículos que dicen que la metformina, que las guaninas sí pueden generar hipoglucemia, y hay artículos que dicen, defienden y perjuran que no pueden generar hipoglucemia. Entonces es como... La mayoría de esas cosas se hacen con base en reportes de eventos adversos, ¿no? Entonces, si un paciente está tomando metformina y llega a presentar un episodio de hipoglucemia por X y Z, epidemiológicamente lo tienen que reportar y lo asocian, ¿no? O sea, los reportes de efectos adversos. Pero realmente por eso se ha asociado, pero dicen que es menos del 1%, ¿no? De los pacientes que lo toman. Y ahora que se haya garantizado, que se haya comprobado que fue la metformina la que lo ocasionó, pues no, porque se ha visto que en ese grupo de pacientes que levantaron el efecto adverso tenían otros factores para provocar la hipoglucemia, ¿no? Es por eso que aún no se ha establecido, ¿no? Pero es más que nada que ellos tienen que reportar hipoglucemias porque así marcan, ¿no? Con los efectos adversos.
su duración es hasta de 4 semanas, disminuye la absorción de glucosa y aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. Su presentación es esta, bueno, existe de 850 y de 500 y se debe de considerar la tasa de filtrado glomerular mayor a 45 mililitros minuto sobre 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. No requiere ajuste, pero en caso de menor de 30 sí hay reportes donde está contraindicada y hay reportes en donde se puede seguir usando hasta 15. El riesgo mayor en una tasa de filtrado glomerular baja sería la acidosis láctica, que es igual un efecto adverso que se presenta en aproximadamente 3% de los pacientes que toman metformina, pero existe y es el efecto adverso más grave. Reduce aproximadamente de 1 a 2% de la hemoglobina glucosilada al año, mejora todo lo que es la respuesta pro-inflamatoria, mejorando la coagulación, la fibrinolisis, la dislipidemia, la presión arterial, los efectos cardiovasculares. De hecho, el año pasado salió un artículo únicamente de metformina donde habla de los efectos cardiovasculares, que es parte de lo que les comentaba hace un momento, de su forma, de sus efectos benéficos y su mecanismo de acción. Aún se están estudiando porque se han encontrado más vías metabólicas en las cuales la metformina funciona, ¿no? Y pues bueno, los efectos adversos más comunes es náusea, vómito y déficit de vitamina B12. Esos son los más comunes. El más peligroso es la acidosis láctica. Y bueno, se recomienda la bivalina como terapia inicial, a menos que tenga alguna contraindicación para utilizarse, por ejemplo una falla renal menor a una tasa de filtración glomerular menor a 30. Se recomienda en ese momento utilizar dos agentes que complementen la acción, ¿no? También cuando tiene una hemoglobina glucosilada mayor a 9 se recomienda iniciar con una terapia inyectable como es la insulina. Y bueno, pues se recomienda el ajuste, como habíamos comentado al inicio, de 500 miligramos al día, aumentar 500 miligramos más cada semana hasta un máximo de 2 gramos, aunque hay literatura donde se utiliza 2 gramos 400. Y bueno, esto es lo que les comentaba, los efectos de la metformina no están bien establecidos, los mecanismos, ayuda a aumentar la activación de MP por MP potasio, también aumenta aquí está el complejo mitocondrial tipo 1 y pues con estos mecanismos de acción se ha disminuido la respuesta inflamatoria mediada por los factores de necrosis tisular capa beta, lo cual disminuye la remodelación cardíaca, generando artículos nuevos, protección cardiovascular en pacientes diabéticos. Ahora, las sulfonilureas, actualmente lo que utilizamos son de segunda generación. Las sulfonilureas de primera generación generan mucha hipoglucemia, eran de efecto muy corto y pues generaban mayor mortalidad, ¿no? Actualmente pues no es un medicamento que utilicemos mucho, ya comentamos por qué, pero bueno, pero es muy económica, entonces se sigue utilizando a nivel de institución. Su terapia inicial es de 1 a 2.5 miligramos y se recomienda, hay varios artículos que recomiendan las sulfonilureas en pacientes con falla renal. Ahí incluso en pacientes con datos con glucemias mayores a 300 y que estén adversos al uso de las insulinas. Ha habido reportes de casos donde se utilizan sulfonilureas y mejoran. Entonces, ahí también a discusión, pero ya casi no se utilizan y casi no se mencionan en las guías. Su eficacia es alta, el riesgo de hipoglucemia es alto, suelen aumentar de peso y aumentan el riesgo cardiovascular. Esos son como que los puntos a considerar cuando iniciamos con sulfonilureas. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como es la carbosa, pues disminuyen el riesgo de progresión de la prediabetes a la diabetes, es degradada por bacterias en el hilio distal, evitan la absorción intestinal de glucosa y pues se pueden utilizar en pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30. Ya como habíamos comentado los efectos adversos más comunes, que son las flatulencias, el meteorismo y la diarrea, ¿no? Las tiocilodonas actúan en el receptor PAR-gamma y este es un factor de transcripción, lo cual hace mayor sensibilidad a la insulina a nivel periférico, ¿no? Y por absorción por el músculo.
Cuenta con una eficacia alta, tiene bajo riesgo de hipoglucemia, al igual que la metformina. Es cardioneutro. Aquí no aumenta el riesgo de falla cardíaca, aunque tampoco disminuye su incidencia. Está contraindicado en pacientes que ya tienen falla cardíaca. Sí, en pacientes que, bueno, las tisiolodonas están contraindicadas en pacientes que tengan un NIHA 3 o 4. En un NIHA 1 o 2 no hay contraindicación. Se asocia con cáncer de vejiga, que es como que la mayor asociación, con un 15% de pacientes que toman tisiolodonas por uso crónico pueden presentar cáncer de vejiga y aumentan las concentraciones de LDL. Pues son estas, ¿no? La pioglitazona, que es la que más se ha asociado a falla cardíaca, y la rosiglitazona. Curiosamente, el mismo artículo, lo voy a comentar ahorita, estas son las dosis iniciales para ambos, si en algún momento las van a empezar a usar. Y el Proactive Trial demostró que la pioglitazona generaba mayor falla cardíaca y al mismo tiempo demostró que la rosiglitazona protegía contra la falla cardíaca. Entonces se hizo otro abordaje en otro estudio para la pioglitazona, pero todavía está en avance. Bueno, hay un resultado definitivo, pero parece que da protección a la falla cardíaca, a la prevención de la falla cardíaca. Los análogos del SGLT2, principalmente este es el más utilizado, la empagliflozina, que es un inhibidor de la nefrona proximal de la absorción de glucosa. Lo que va a hacer es aumentar la glucosa a nivel, va a aumentar la glucosuria al bloquear la reabsorción de glucosa a nivel renal. Este medicamento, si tiene una tasa de filtrado glomerular mayor a 45, se inicia a 100 miligramos, no se ajusta cuando hay una tasa de filtrado glomerular mayor a 45, y si hay una tasa menor, sí se debe de ajustar. Hay artículos que comentan que menor a 60 no se recomienda, pero estos dos, los que no se recomiendan cuando hay una tasa de filtrado glomerular menor a 60, y la empagliflozina sí se recomienda para pacientes que ya tengan el diagnóstico de falla renal. Y pues igual disminuye la hemoglobina glucosilada de 0.4 hasta 1.1% al año. Y bueno, este es el estudio que lo ampara, que es el EMPA-REG Outcome, donde se estudió este fármaco en especial, y hubo reducción tanto en la falla cardíaca, hubo buenos resultados, como en la progresión de la enfermedad cardíaca. O sea, este mismo medicamento funcionaba para los dos casos, pero no disminuye la glicemia de forma tan importante como otros. ¿Alguien sabe cuáles son los efectos adversos que más se asociaron a ese grupo de fármacos de acuerdo a la enfermedad de camas? Las infecciones gastritis. A ver, ¿cuándo? Las infecciones de vías urinarias, porque favorecen la colonización por la glucosuria. ¿Qué más? Algo muy importante. Mayor riesgo de amputación. Mayor riesgo de amputación, no sobre todo con la carne. Digo, porque es importante, no sé, que ya tiene datos de insuficiencia arterial periférica. Bueno, las incretinas, como es el LP1, aquí vamos a utilizar principalmente el primero, que es el más antiguo, que es el más estudiado y es el que donde se han visto más beneficios. Los demás están bien, de hecho me parece que el IMSS tenemos esto. Bueno, ahorita hay artículos del IMSS con ese medicamento. No sé si lo habrán conseguido de otra forma, con reducción de casos. Bueno, estos aumentan la secreción de insulina, disminuyen la secreción de glucagón, y bueno, esto ayuda también a retardar, bueno, el hecho de efecto adverso, retarda el vaciamiento gástrico y disminuye la saciedad. Esto hace que tenemos que considerar no dar el medicamento, los de las secretinas, a todos los pacientes que tengan un estómago o un intestino retencionista. Es una contraindicación absoluta de los análogos de la GLP-1, ¿no? Y bueno, este medicamento también se puede dar en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30, lo cual es una ventaja. De hecho, se ha visto mejoría con este uso de medicamentos en los pacientes que tengan falla renal grado 3A. Y bueno, este es el estudio que lo avala, que es el ELIXA, pero también es importante recalcar que es un medicamento cardioneutro, o sea, no beneficia a los pacientes con enfermedad cardiovascular, pero tampoco
es promotor de la insuficiencia cardíaca y de enfermedades como infartos, ¿no? Y bueno, esta es la forma en que se inicia. Son inyectables, hay de duración prolongada y de duración corta, que es este, que es de 5 miligramos en la dosis inicial, una vez al mes, y la duración prolongada es, esta es una vez a la semana y esta es una vez al mes. ¿Okay? Los inhibidores de la DPP-4 aumenta la sincretina, aumenta la insulina de acuerdo a la glucosa, disminuye la secreción de glucagón, tienen alta efectividad. Dentro de estos hay muchos estudios nuevos de los inhibidores de los DPP-4, entre los cuales también no solamente se han utilizado en pacientes con falla cardíaca, sino en pacientes con falla cardíaca que se encuentran en diálisis. Es de los medicamentos que se pueden utilizar en pacientes con falla cardíaca sin importar el NICA, y que se pueden utilizar también en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de sustitución. Bueno, estos son los estudios que hay, se han utilizado hasta menores a 30. No hay grandes estudios, reportes de casos con un infiltrado glomerular menor a 15, pero sí hay reportes de casos donde sí se ha utilizado y se ha visto buenos resultados. Y bueno, estos son los estudios que se han realizado últimamente en cuanto a la protección cardíaca, que es el examen, el Singleton, el TECOS, en donde pues igual no se ha demostrado que sean cardioprotectores, pero son cardioneutros. Y bueno, tenemos otros grupos de fármacos que no son hipoglucemiantes o antidiabéticos de forma, o sea, su diseño no es para ellos, pero que sí nos han funcionado para hacer un mejor control de la hemoglobina glucosilada. Eso no quiero comentar. Y bueno, las insulinas, ¿no? Yo creo que las insulinas deberían de tomarse como un tema aparte, debido a que es un tema muy extenso, pero pues aquí las vamos a comentar. Tenemos insulina de acción rápida, ultra rápida, intermedia y prolongada, ¿no? De las dosis iniciales o de comienzo son de 10, las dosis iniciales ahorita las vamos a comentar, se calculan todas iguales. El efecto de comienzo es a los 10 minutos, a los 30, a los 90, igual a los 10, y la ventaja de las de la acción prolongada es que se supone que no tienen un pico, no generan hipoglucemias importantes. También se ha demostrado que las prolongadas de forma basal, aplicadas después de las 10 de la noche, disminuyen el índice de hipoglucemia durante la noche, ¿no? Y bueno, los demás tienen una hora pico, la que más utilizamos es la NPH, que es esta. Su hora pico es a las 6-7 horas y su duración es hasta de 24 horas. Y vamos a iniciar con una insulina basal cuando tengamos una hemoglobina glucosilada mayor a 9. Bueno, vamos a iniciar con hay varios esquemas de inicio de una insulina basal. Podemos iniciar con 10 unidades al día y posteriormente de ahí irla titulando, o podemos iniciar calculando de punto 1 a punto 2 unidades kilo día y tomar la glucosa en ayuna e ir ajustando 2 a 4 unidades cada 2 semanas hasta alcanzar una glucosa menor a 130 en ayuno. En caso de que no se encuentre la hemoglobina glucosilada en metas, vamos a agregar una insulina de acción rápida. Vamos a iniciar, vamos a agregar 4 unidades de insulina a la preprandial, o 0.1 unidades kilo día, o un 10% de la cantidad basal que estemos aplicando. En caso de que no se encuentren metas a pesar de este ajuste, se puede ajustar nuevamente a las 2 semanas. Y en caso de que no se encuentren metas, posteriormente se va a agregar 2 dosis de insulina de acción rápida, como un esquema preprandial como los que estamos en el hospital. En caso de no encontrar metas, vamos a combinar la insulina, ¿no? Y vamos a iniciar dividiendo, bueno, esto creo que ya lo sabemos todos, que es aplicar ya sea la mitad y la mitad, o 2 tercios y 1 tercio, y a partir de ahí ir ajustando, ¿no? Titulando. Y también se recomienda agregar un GLP-1 en caso de tener ya una insulina basal. Y bueno, se recomienda iniciar con una insulina basal de larga duración, como ya habíamos comentado de la tabla de las insulinas. En caso de tener una hemoglobina glucosilada menor a 8, se recomienda iniciar con una dosis calculada de 0.1
a punto 2. En caso de tener una hemoglobina glucosilada mayor a 8, iniciar de punto 2 a punto 3. En cuanto a la sección de insulinas, también es importante que se debe de personalizar. Hay artículos o guías de la ADA incluso, donde recomiendan que si tienen un índice de masa corporal mayor a 35, pues empezar hasta de punto 5 a 1, ¿no? Entonces esto no es una regla, es más como a experiencia y a criterios, ¿no? Bueno, se alcanza la meta a 2-3 días. Si no se alcanza, aumentar 2 unidades, o en caso de una glucosa en ayuno mayor a 180, aumentar el 20%. Si es de 140 a 180, agregar el 10%. Y en caso de estar menor a esta meta, o sea, de 110 a 139, teniendo en mente que la meta es 130, vamos a agregar 1 unidad de insulina al día, ¿no? Hasta ahí quedó claro, fue más confuso. ¿Todo bien? Y bueno, en caso de que no tengamos todo el control preprandial, se recomienda, y ya hicimos los cambios en las insulinas, aunque la insulina no tiene una dosis tope, se puede agregar otros medicamentos como es el GLP-1 o el CGLT2. Y bueno, esto creo que es un poquito más confuso lo que acabo de comentar, pero es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si no se encuentra un control, se puede dividir la mitad y la mitad, basal y prandial, y se ajusta según la índice de masa corporal, de hasta el punto 3 a punto 5 o hasta 1, ¿no? Y pues se puede dividir incluso 3 dosis antes de la comida. Había un artículo de la ADA donde recomendaban no aplicar más de 40 unidades juntas al día. Me refiero a que, por ejemplo, si necesita 80 unidades de insulina el paciente, se pueden dar 40 en la mañana y 40 en la noche. No se absorben de forma ideal más de 40. Y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Que acabamos de comentar en las diapositivas anteriores. Y bueno, ¿cuáles? Pues las insulinas son el agente más potente para la reducción de la glucosa, y pues debemos iniciar la insulina de forma temprana para evitar complicaciones macro y microvasculares, ¿no? Pues esta alineación clínica, lo que habíamos comentado, es que se puede agregar insulina más una vivalina o más un GLP-1 o más un GLP-2, y pues casi siempre se debe a miedo a los efectos adversos de algunos medicamentos, por ejemplo la hipoglucemia. Y pues también se debe de aumentar o optimizar el tratamiento en pacientes que tengan poca adherencia al tratamiento. Y bueno, esto me llamó mucho la atención. Hay una sección de la ADA en el capítulo 8 o 9 donde habla de la insulina inhalada, que dice que es la insulina de acción corta, que se puede micronebulizar. La contraindicación es pacientes con EPOC, asma o fumadores crónicos, pero refiere que tiene un efecto similar a la insulina inyectada. Esto me pareció muy interesante. Y pues bueno, este es el resumen de todo lo que ya hemos comentado. Los medicamentos que se pueden utilizar para disminuir el riesgo cardiovascular, las epidemias, las metas de nuestros pacientes diabéticos son estas. No quiero comentarlas una por una porque son bastantes. La presión arterial se debe mantener por debajo de 130/80. Se recomienda el uso de un IECA, un ARA o un beta bloqueador, debido a que disminuye la remodelación cardíaca. Es parte de la fisiopatología. En caso de no encontrar el control con uno de ellos, se puede agregar un segundo o un tercer agente, ¿no? Y los controles glucémicos, pues se recomienda la piedra angular es el automonitoreo. En caso de no contar con una hemoglobina o una glucosa en ayuno en metas, pues optimizar el tratamiento y darle seguimiento cada 3 meses con hemoglobina glucosilada. Las metas con hemoglobina glucosilada en un paciente joven, sano, con poco riesgo de hacer hipoglucemia va a ser menor a 6.5. En pacientes que tengan alto riesgo de hacer hipoglucemia va a ser menor a 8. Y los estudios ADVANCE y ACCORD recomiendan 8.5 para pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular. Esto se avala con lo que habíamos comentado de endocrinología, donde refieren que una hemoglobina glucosilada normal no disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces no tiene significancia. De hecho, pacientes con alto riesgo cardiovascular y con alto riesgo de hipoglucemias con una hemoglobina glucosilada cercana a 6.5 se muestra una mayor mortalidad. Y pues de conclusiones, debemos realizar medidas preventivas en toda la población que tenga factores de riesgo.
iniciar la terapia con un solo fármaco con hemoglobina glucosilada menor a 7.5, individualizar la terapia con glucosilante debido a los efectos benéficos y adversos, valorar cada 3 meses con hemoglobina glucosilada el tratamiento para buscar si llegar a unas metas. En caso de riesgo cardiovascular, el medicamento más estudiado es la amlodipina y la metformina. Y ajustar el tratamiento que llevan los pacientes que llevan el tratamiento con insulina cada tercer día o cada 2 semanas. La educación para el automonitoreo es la más importante, ya que la primera meta de glucosa en ayuno es en casa menor a 130 y pues realizar terapia guiada por la hemoglobina glucosilada celular ADA. Pues ya queda otra cápsula cultural, pero yo creo que ya vamos sobre el tiempo. Bueno, el Museo de Bellas Artes es el museo más famoso de la Ciudad de México. Tiene una arquitectura basada en 2 modelos arquitectónicos, que es el Art Nouveau y el Art Deco dentro de su construcción. Su construcción se empezó el día 2 de agosto de 1904 y terminó su renovación en 1928. Este tiene varios detalles en mármol que lo hacen importante, como son las musas y el águila, que están dentro de su cúpula. Tiene 4 flancos, 4 figuras femeninas que son las musas de la comedia, de la tragedia, del drama y del drama lírico. Y arriba está una águila devorando una serpiente, simbolizando la importancia de Tenochtitlan. Tiene 23 columnas que dentro del palacio lo sostienen, 2 pilastras y 27 columnas decorativas básicamente, ¿no? Vamos a contar entre sus decorativos de musas, vamos a encontrar 3 grupos principales que son construidas en mármol blanco por este escultor, Leonardo Bistoli. Y son las de la inspiración, la música y la armonía. Y pues bueno, esta es la vista de arriba, esta es el águila, esta es la cúpula, la cual representa el amanecer. Por dentro tiene cristal de vidrio blanco traído de Francia, una vista frontal. Aquí tiene una musa, aquí tiene otra musa, aquí tiene otra musa, aquí tiene otras musas y aquí tiene otras musas. Se supone que son 12 musas en totales. Esta es la que les comentaba, las 4 musas y el águila, ¿no? Y la armonía es esta. Estas son las otras musas. Aquí hay una de las musas escondidas, que es esta. Pues en su interior, cuando uno entra al Palacio de Bellas Artes, esta es la entrada al lobby, a su izquierda es un restaurante, a la derecha está el teatro, y aquí el derecho hacia la derecha, bueno, de hecho las 2 escaleras van al mismo lugar, se suben a los murales, ¿no? Y aquí están los murales. Cuenta con aproximadamente 18 murales, todos son originales. Este es el teatro, se puede escuchar a la sinfónica y se puede ver el ballet, y eso es todo. A mí lo personal sí me gustó mucho, a pesar de que es un tema muy largo. Nada más lo único que en unas diapositivas donde presentaste los estudios hubiera sido mejor presentar la portada, pero el contenido pues estuvo muy bien y se nota que dominaste. ¿Alguno de ustedes se quiere hacer una aportación o comentario? Creo que es un tema que podemos hacer muchos comentarios, ¿no? Ya sé. ¿No? ¿Nada que aportar? Yo tengo una pregunta. Dijiste que leíste sobre la insulina de arriba de 40 unidades. La verdad yo he buscado por todos lados porque me parece que es un mito que leíste un artículo. Yo lo tengo en mi computadora, lo busco y te lo mando. Se piensa que la insulina o otras dosis también influyen en la retención de líquidos por un mecanismo que tiene que ver con el sodio, pero todavía en últimos estudios se sigue tratando de determinar por
efecto de glucosamina, pero más que nada está determinada la glucosamina si la deuda será redondear. En casos en que el vaciado gástrico está tratada, se puede dar esa dosis postpandemia. Ahí sí, en esos meses de análisis se puede valorar. Yo entiendo que es tarde, que pues, estas clases es un poquito más difícil estar muy atentos y todo, pero sí me gustaría verlos participar más, ¿no? en las clases, porque es un tema muy extenso, pues tratamiento de la diabetes es muy complejo, hay muchos grupos farmacológicos, como coincido con el doctor Leal, se nota que le dice mucho y todo. Sin embargo, yo creo que le resta puntos a tu presentación que pongas así como screenshots subrayados de los artículos. ¿Por qué? Porque el Emparreg, el Camas, el PROAC y todos esos estudios tienen gráficas súper interesantes, ¿no? De cómo disminuye la progresión de la enfermedad crónica, cómo se vio que no disminuyó los efectos macrovasculares. Entonces, esas cosas le dan más impacto a tu presentación y hacen que tus compañeros pongan más atención, ¿no? Si tú pones esas gráficas, aquí si ven un chorro de texto así subrayado, ¿no? Entonces, sí, eso, digo, si ya estudiaste tanto, leíste tanto y todo, hay que hacer ese pequeño esfuerzo para que se vea ahí, ¿no? Porque eso sí, pues sí le resta puntos. Y hay que recordar que, ¿alguien me puede decir cómo actúan los inhibidores de la DPP4? Gómez. Tú no, porque ya lo digo, sin nada más. Sánchez, González, digo, Jonathan. Que es una enzima que se sintetiza al momento de ingerir alimentos, y lo que hace es agarrar la enzima y llamarnos cuestión de glucosa. Más o menos, Espinosa, ¿quieres completar? Pues en efecto es una enzima y su efecto es degradar las incretinas. Entonces, al inhibirla, favorecemos que el tiempo en que las incretinas generan su efecto sea mayor, pues favorecemos a que exista un aumento en la secreción de insulina como efecto de las incretinas. Hay que recordar que el tratamiento de la diabetes es proteger la célula beta, ¿no? ¿Protegerla de qué? De la glucotoxicidad y de la lipotoxicidad. ¿Qué pasa con las sulfonilureas? Las sulfonilureas son secretagogos, ¿no? Lo que hacen es exprimir a la célula beta y terminas pues aniquilándola, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por eso ya como mencionó el doctor Pascal, las sulfonilureas ya no están recomendadas. Los inhibidores de la DPP4 y los análogos del GLP-1, el GLP-1 es una incretina, ¿sí? Lo que hacen es, son secretagogos, pero son selectivos. Únicamente va a secretarse insulina cuando pasa por el intestino del alimento. Por eso no presentan tanto riesgo de hipoglicemias. ¿Los tenemos en el seguro? No, no los tenemos, pero es importante que todos nosotros conozcamos cómo actúan estos medicamentos cuando están indicados. ¿Por qué? Porque las guías actualmente recomiendan paciente con diabetes, dale metformina atrás, muy bien. Si el paciente tiene más de cuánto riesgo cardiovascular, se le agrega un medicamento a los que mencionó Pascal. Más del 10% de riesgo cardiovascular. Pues nosotros tenemos que estar pensando, ver al paciente, ver el colesterol, ver la presión, ver todo, decir, oye, este paciente necesita además un medicamento que le vaya a beneficiar en su protección cardiovascular. Y sé cuáles son un grupo de medicamentos que se recomiendan, aunados a la metformina para disminución del riesgo cardiovascular. Y los análogos del GLP-1, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que estar pensando, que son cardioprotectores, ¿no? Y Andrea, mira, aumentan el riesgo de lesión renal aguda los SGLT2 porque causan glucosura, ¿no? Bueno, es que en los últimos que se ha mencionado se asociaba mucho los GLT2 sobre todo a la sepsis láctica y a la probable lesión, pero en los últimos estudios, sobre todo más enfocados a lo que es el riesgo cardiovascular, no se ha encontrado contraproducente
depende el equilibrio de la perspectiva de la pues se mostró que disminuía pues el riesgo cardiovascular. Bueno, disminuía el reingreso, pues el ingreso a urgencias por insuficiencia cardíaca y le daba los efectos cardiovasculares a comparación de la Bueno, según recuerdo, no aumentan el riesgo de lesión renal aguda, ya que la glucosa que se disminuye su reabsorción es la que ya está filtrada. O sea, no provocan glucosuria aumentando el paso de glucosa a través del globeno, sino disminuyendo la que se absorbe después de que ya pasó. Entonces, esto es bien importante porque cuando recién salieron esos medicamentos lanzaron un anuncio en la FDA y así fue muy sonado que causaban más lesión renal aguda. Estudios a posteriori vieron que no solo no causan más lesión renal aguda, sino que disminuyen la incidencia de lesión renal aguda y que además mejoran la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, todos esos factores los tenemos que contemplar al momento de que nosotros le demos un medicamento a nuestros pacientes, ¿no? Porque esta clase es de tratamiento de la diabetes mellitus, chicos, ustedes deben de haber estudiado los grupos farmacológicos, ver cuándo está indicado, cuándo sí, cuándo no, ¿sale? ¿Qué pasa con eso? Otra cosa me llamó la atención que comentabas que se recomendaban las sulfonilureas o que su uso era seguro en pacientes con enfermedad renal. Es que yo ni he visto eso. De hecho, los metabolitos activos de las sulfonilureas tienen expresión renal y el hecho de que haya una lesión renal previa pues hace que dure más a nivel sérico y pues aumenta el riesgo de hipoglucemia. Sí, yo también yo lo vi y me sorprendió mucho, pero sí encontré, por ejemplo, de ADA, cuando veía pacientes que no querían insulina, que hacían cetocidosis, sí se recomienda mucho. Y en la falla renal también se pueden utilizar, es una recomendación grado 13, no es una recomendación de alto grado, pero igual son para pacientes que no quieren. Contraindicado, o sea, una recomendación grado 13 no lo es. Es un error de interpretación ahí, ¿no? Pero qué bueno que lo comentes. También yo creo que hay una parte importante de la ADA y más nosotros que somos un país tercermundista, ¿no? Que suena feo, que el grupo de pacientes que no, que si el factor económico es algo importante, a mí me llamó mucho eso la atención, pues, porque como usted comenta, pues sí, si bien ese grupo farmacológico que ahorita se me nombre no está en el INFRA, yo considero que es económicamente más caro en comparación de las sulfas y la metformina, pues. Y la realidad es que gran parte de la población diabética, si bien no tengo estadísticas exactas, ¿no? Yo creo que es de un poder adquisitivo limitado, ¿no? Y pues pueden adquirir más fácilmente metformina o sulfas que adquirir otro medicamento que es el ideal, pero pues... Están ahorrando centavos y gastan en pesos, ¿no? O sea, las aplicaciones siguen siendo lo mismo, siguen dando sulfonilureas en las unidades de medicina familiar, así como si fuera galletas, ¿no? De hecho, lo que comenta Morales, en la guía de la red estándar, también hay una tabla donde viene por precios. O sea, ellos también te hacen la misma recomendación por precios. Y otra cosita ya nada más para terminar, hay que recordar que sí, muy bien que tengan pacientes menos de 7, menos de 6.5, pero hay subgrupos de pacientes donde te recomiendan tener metas de hemoglobina glucosilada más altas, ¿no? De 7 incluso hasta 8. ¿Qué grupos de pacientes son esos? Pacientes geriátricos. Pacientes geriátricos, ¿qué más? Pacientes que ya tienen antecedentes de sólido glucemia también. Ok, pacientes con enfermedades terminales, pacientes con enfermedad renal crónica en sustitución, ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen difícil control, también decía. Mande. No, también decía que los de difícil control. Sí, hay que tocar mucho que los pacientes no sean muy lábiles, ¿no? Y no casarnos con la idea de que menos de 6.5 y el señor de 80 años